Yo creo que nos han dejado claro que el mundo es un mundo de crecimiento pues, suficiente, eso sí, desigual, no todos se van a ver beneficiados de la misma manera, hay algunos que parece que van a más y se sostienen como los países desarrollados, hay otros que parece que van un poquito a menos, pero en cualquier caso es un crecimiento ese del 3% que es más que suficiente. Para nuestras tesis de inversión y aterrizarlas en lo que son carteras, la parte fundamental es que yo creo que debemos de seguir fortaleciendo, favoreciendo los activos de riesgo. Tenemos que tener muy claro que todavía estamos en un mundo en el que los bancos centrales tienen que decir mucho y nos deja hueco y posiciones dentro de la renta fija en los que los clientes conservadores tienen capacidad de seleccionar y beneficiarse de ella. También en un mundo en el que la renta variable nos vamos a centrar sobre todo en la capacidad de generación de caja libre y de alguna manera primar la liquidez ante todo de cara a las inversiones. Yo creo que en ese sentido hablamos de una renta variable en la que por lo general podemos ser positivos sobre todo para Europa, también para buena parte de algunos emergentes como es el caso de Asia, y hablamos de una renta fija en la que por ejemplo los activos corporativos, la renta fija corporativa nos sigue interesando. A partir de ahí habrá que componerlo según el perfil de riesgo de cada uno. Bueno, aterrizado, como decimos, vamos a coger dos tipos de cliente, uno más conservador, uno más agresivo. Nuestro cliente conservador, en este entorno en el que favorecemos activos de riesgo, debería llevarse rentabilidades en 12 meses alrededor del 4-5% y hacerlo con volatilidades inferiores al 4%. Y para un cliente que sea más arriesgado, hablamos de rentabilidades que deberían de ir alrededor del 8-9% y volatilidades que podrían situarse alrededor del 7%. En ese sentido, retornos positivos, por supuesto, con volatilidades moderadas. Hemos seleccionado una cartera de 7 fondos magníficos. Empezamos por la parte nuestra, la que nos sentimos muy orgullosos, que es el Landbank European Equities, un fondo que replica una estrategia de 5 estrellas para jugar la parte de renta variable europea, un fondo sistemático. Para la parte americana tenemos un fondo de la casa Pioneer, el Pioneer US Fundamental Growth, que es un fondo que de alguna manera nos va a permitir jugar un mercado que nos gusta algo menos, pero en el que también hay que estar. Y luego por dar dos fondos de renta fija dentro de estos que hemos seleccionado, uno de Natixis, el 1.3, y otro de crédito global, el JP Morgan High Yield Global, que de alguna manera nos van a permitir exponernos a esa parte de la renta fija en la que tenemos interés. ¿Queremos algo de renta variable emergente? Pues nosotros tenemos el fondo, el Schroder Asian Opportunities. Y luego dos notas que son un poco más exóticas, si me permite. Uno para la parte de materias primas, que es una pizca para clientes arriesgados, que es un fondo de DWS, el Agribusiness, y luego un fondo de renta que permite invertir en real estate, en activos inmobiliarios, que es el Fidelity Global Properties. Para una cartera global, como decíamos antes, favorecer la rentabilidad por dividendo, la capacidad de generación de caja y tópicos como la exposición a consumo doméstico o esa parte cíclica que depende un poco menos de los emergentes. Si tenemos que dar nombres a nivel europeo, podríamos hablar, por ejemplo, de Publicis, podríamos hablar, por ejemplo, también de Atos, podríamos hablar incluso de valores como Eni. Yo creo que son tres de una cartera de muchos valores en las que lo que tratamos de favorecer son los conceptos de los que hemos hablado. Sabemos que hay sesgo doméstico en muchos de nuestros inversores. Yo creo que los principales valores en los que nos estamos apoyando serían Telefónica, rentabilidad por dividendo 6,5%, y a partir de ahí ese sesgo doméstico en valores como Meliá, o podríamos incluso pensar en uno del sector bancario que tiene cierto retraso, como es el caso de Liberbank, un valor que creemos que puede dar todavía ciertos retornos. Y también, ¿por qué no?, pues hablar de Abertis, de OHL, valores que también tenemos en las carteras más amplias, que yo creo que son de aquellos que permiten dar una visión clara y que tenga coherencia con el escenario descrito. En renta fija es un mundo que es todavía más granular que el de la renta variable, que es algo menos fácil, y lo que le recomendaríamos a la gente pues serían activos en la categoría, por ejemplo, de grado de inversión en Europa, que podríamos hablar de nombres como Ferrovial, Repsol, Capgemini, y en todo caso estamos hablando de una cartera que, aunque tiene algo de duración, que no es el activo que más nos gusta, sí que estaríamos hablando de tires medias que de alguna manera podrían situarnos por encima del 1,1%. Y en el caso de activos más arriesgados, los activos en grado especulativo, pues yo creo que podríamos hablar de incluso de Celnex, de Novobanco, de Par Pública, menos duración y una TIR que esperamos en la cartera que se sitúe por encima del 3%. Si queremos valores americanos, también mucha selección, y ahí por ejemplo hablaríamos quizá de Telefónica de Chile, Macquarie o incluso a Anheuser-Busch, donde estamos buscando retornos pues algo más pequeños en términos de TIR, pero exactamente con el mismo objetivo que antes, diversificar y obtener un retorno para los clientes más conservadores.